En uno de los últimos videos sobre la gran desclasificación, nos quedaron algunas preguntas. ¿Por qué justamente en este momento los gobiernos parecen interesarse en el fenómeno ovni? ¿Será que ya es un fenómeno que no pueden controlar? ¿Será que saben que estamos a las puertas de un evento inevitable e inminente e intentan prepararnos? ¿O será que todo responde a un plan macabro para sembrar el pánico en la sociedad y finalmente instaurar el nuevo orden mundial? ¿Conocen el proyecto Bluebeam? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El proyecto Bluebeam salió a la luz tras las declaraciones del periodista, ensayista y teórico canadiense Serge Monast al medio local Canadian Free Press en 1994. Afortunadamente, y esto no lo verán muchos sitios, aquellas declaraciones de Monast pueden ser rescatadas gracias a Webback Machine, una especie de registro histórico de Internet, que lógicamente se lo dejaré como siempre en mi Twitter. Y es muy importante recordar esta fecha, 1994, ya que, por más actual que suene el escenario descrito por Monast, el mundo en aquella época era muy diferente al actual. Monast describió el proyecto Bluebeam como un evento que algún día ocurrirá, donde se proyectarían artificialmente en los cielos una suma de eventos ovni y apariciones divinas, parusias, una puesta en escena ficticia pero impresionante que hará entrar en pánico y volver dócil a la sociedad, y que finalmente decantaría en la instauración del nuevo orden mundial. Lo sé, suena a una de las conspiraciones más alocadas de Internet: proyectar imágenes en los cielos para sembrar el pánico. Pero, ¿cómo explicamos entonces que el señor Monast denuncia al gobierno canadiense por la desaparición de su hija, la que nunca fue encontrada, y su investigación abandonada? O peor aún, ¿cómo explicamos que tanto él como su socio, luego de que publiquen toda la información en este libro, aparezcan ambos muertos por un paro cardíaco, con solo semanas de diferencia, estando uno en Canadá y otro en Irlanda, siendo que ninguno tenía antecedentes ni enfermedades previas? Todo muy raro, ¿verdad? ¿Serán casualidades? ¿El destino quiso llevárselos a ambos al mismo tiempo? ¿O será que a alguien le molestó mucho que sus planes salgan a la luz? El proyecto Bluebeam constaría de 4 etapas. La primera, la revaluación del conocimiento arqueológico, planteándose supuestas pruebas arqueológicas que hagan tambalear a todas las religiones del mundo. La segunda, el espectáculo espacial, lo que hablábamos. Se proyectarán en los cielos hologramas en 3 dimensiones donde se simulen advenimientos religiosos que sensibilicen a la humanidad, creando lógicamente una nueva religión y tras ella el nuevo orden mundial. La tercera, la comunicación telepática, donde se emitirían mensajes religiosos a los cerebros de las personas para lograr que todos adoren a ese nuevo Dios y acepten su régimen. Y finalmente, la cuarta, las manifestaciones sobrenaturales, llevando al límite la psique humana, transformando la sociedad
en un rebaño dócil y adormilado. Sí, sigue sonando a ciencia ficción, pero verá cómo todo toma un curioso sentido cuando analicemos a fondo cada una de estas etapas. Pero antes, quiero volver a hacer hincapié en la fecha, sobre todo para aquellos centennials que no vivieron el mundo sin Internet. El Internet actual, la World Wide Web, fue presentada en 1991. Para aquella época, era solo utilizado por algunos pocos privilegiados, desde estamentos oficiales y gubernamentales, importantes corporaciones y universidades. De hecho, en mi casa no hubo internet hasta principios del 2000, 2003, 2004, por ahí. Lógicamente, los celulares se reducían a esto. Y pese a que en 1994 la IBM presentó el primer smartphone de la historia, se imagina que faltarían algunas décadas para que su uso se vuelva cotidiano. Y ni hablemos del resto de tecnología, ni Smart TV, ni 4K, ni siquiera HD, ni drones, ni nada por el estilo. 1994. ¿Y por qué lo digo? Pues era como al describir a fondo cada etapa, las cosas se vuelven perturbadoramente más familiares de lo que quisiéramos. El proyecto Bluebeam comenzaría buscando modificar el conocimiento arqueológico actual. Se utilizarían supuestamente máquinas capaces de generar terremotos y otros desastres climáticos en lugares muy puntuales del planeta, que dejarían expuestos nuevos descubrimientos arqueológicos que pongan en duda tanto la historia oficial como, sobre todas las cosas, las bases de todas las religiones. Una máquina que genere terremotos y desastres climáticos. ¿No le recuerda al proyecto HARP? De él hablamos en este video. Curiosamente, por esos años comenzaba la controversia de si no tenía ciertos propósitos ocultos. Quizá en eso se inspiró Monast para crear su teoría. O tal vez algo sabía. Los hologramas 3D se proyectarían en los cielos de diferentes partes del mundo, haciendo hincapié en las ciudades más densamente pobladas y los centros religiosos, donde se mostrarían representaciones de la fe, desde imágenes de Cristo, Buda, Krishna o Mahoma, quienes se terminarían fusionando en una sola imagen, en una especie de nuevo Dios, único e incuestionable, que se llamaría Maitreya. Y esto es curioso, ya que según el budismo, Maitreya o Mitraeya sería el próximo Buda que Siddhartha Gautama profetizó antes de morir, y de quien el famoso esoterista y promotor de la teoría de la era de Acuario, Benjamin Creme, aseguró que sería justamente el avatar que uniría a todas las religiones. Maitreya se presentaría ante un mundo en caos. Todas las religiones estarían derrumbadas y se echarían la culpa las unas a las otras. Pero además, y fíjese qué curioso, Serge Monast asegura que el mundo estaría bajo una anarquía total, producto de un caos global. ¿Le suena? Que incluso dicen que decantaría en una profunda crisis económica global, donde se buscaría que la gente gaste todos sus ahorros para finalmente instalar una nueva moneda digital global. Todo
muy parecido a lo que presentó The Economist en esta portada. ¿Recuerda? La mencionamos en este video. Mitraya le hablaría al mundo en todos los idiomas, uniendo al mundo bajo una nueva fe, una única moneda, una única religión y una única ideología, el nuevo orden mundial. ¿No le recuerda a algo estos puntos? Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con razón templada. Curioso como siempre caemos en las piedras guía de Georgia. Para este punto, los satélites en órbita en la Tierra comenzarían a emitir un mensaje dirigido en ondas de muy baja frecuencia que entraría directamente a nuestro cerebro. Un mensaje que creeríamos sería una comunicación directa de ese Dios a nosotros. Y eso es interesante, ya que mire cómo describe Serge Monast la tecnología detrás de este mensaje. Tales ondas, producidas por satélites, serían alimentadas por ordenadores que guardarían bases de datos de considerable tamaño, con información sobre el ser humano, referente a su cultura, ideologías, política, costumbres, idiomas, etc. Curioso, ¿verdad? Con tantos escándalos actuales sobre el manejo de la información personal de los usuarios de distintas redes sociales. La conocida Big Data, que maneja nuestros perfiles para personalizar tanto anuncios, ofertas, como hasta para manipular nuestras decisiones. ¿Recuerda, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytica? ¿Cree que simplemente Monast dio en el clavo con su imaginación? ¿O será que algo realmente sabía? De hecho, escuche esta cita de las declaraciones de Monast. La tecnología está diseñada y construida para rastrear y controlar a las personas en todas partes. ¿Le suena? Todo comenzaría con una falsa invasión alienígena, que también sería proyectada por esos hologramas en 3D. El pánico decantaría en una crisis global en la que todas las naciones con capacidad nuclear serían engañadas, entregándole todo su arsenal a las Naciones Unidas, quedando totalmente indefensas. Luego comenzaría el rapto religioso, tal como se muestra en el Apocalipsis. Maitreya raptaría a los supuestos elegidos, salvándolos del Apocalipsis, pero en realidad haría desaparecer a aquellos subversivos que puedan oponerse al nuevo orden mundial, y dejando al resto bajo una desesperación que los obliga a volcarse hacia esa nueva fe falsa, quedando totalmente dóciles. Y si faltaba algo, en este cóctel letal se utilizarían los diferentes aparatos tecnológicos, televisores, computadoras y lo que usted imagine que estarían conectados a una red, así como ocurre actualmente, para que comiencen a generar eventos poltergeist. Hablamos de encenderse, apagarse, moverse, perturbar, y así llevar al límite el estrés de las personas, donde aquellos que no tomen decisiones drásticas quedarían totalmente sumisos con el cerebro fundido. Es una teoría increíble, pero se vuelve todo mucho más incómodo aún, sobre todo por las recientes declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el podcast del periodista Ezra Klein para el New York Times.
Absolutely. So if it came out that they were alien, if we got undeniable proof of that, how would that change your politics or your theory about where humanity should be going? But no doubt there would be immediate arguments about we need to spend a lot more money on weapon systems to defend ourselves, and their new religions would pop up, and who knows what kind of arguments we'd get into. Obama habla de que justamente se crearía una nueva religión. ¿Qué opina? Ahora, si cree que es una locura que se puedan crear tales hologramas en los cielos, además de todas las imágenes que le mostré, que son reales, le daré 2 pruebas más, que ya mostré en el video de noticias forteanas de febrero. La primera son estas proyecciones de 2 lunas en los cielos creados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en conmemoración a la llegada a Marte de su sonda Hope. Y por otro lado, nos vamos con estas imágenes de las celebraciones de Año Nuevo en Seattle, junto a esta última cita de Monast. Si todo el mundo está en quiebra, nadie puede financiar una revolución. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.